Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Interesantes. Esta noche os invitamos a una aventura llena de misterios. En primer lugar, viajaremos hasta las praderas de los indígenas norteamericanos para conocer a un pueblo de leyenda lleno de enigmas. Se les conoce como los Anasazis. Junto a nuestro primer invitado conoceremos su vida, sus costumbres, sus mitos. Y además su leyenda negra. Según se dice, eran caníbales. Seguiremos preparándonos para recibir a maestros que llegan de México. Junto a ellos os invitaremos a un baño. Un baño diferente. Purificador. Lo llaman temazcal. Muchos habíais preguntado por él. Esta noche os daremos datos sobre esta costumbre ancestral. Estáis ya todos invitados. Poneros cómodos y disfrutar. ¿Te ha gustado? Me encanta. Esos son nuestros temas esta noche. Solo queda saludar a nuestro primer invitado, llegado desde Cádiz, Pepe López Anzurias. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un placer que estés aquí. ¿Te has venido simplemente a hacer el programa? ¿Te has cogido un tren esta mañana? Sí. Y te has venido a hacer el programa, a hacer este programa. ¿Eres oyente también del Espacio en Blanco? Desde siempre, desde el inicio, como te comentaba, de hace más de 30 años, que para mí es un placer, aunque yo haga radio también, venir aquí a un programa mítico, pues la verdad es que contigo más. Déjame que te presente un poquito. Has escrito un libro que se llama La Daga del Sol, trilogía El Hijo del Tiempo 2. Eres licenciado en Artes Plásticas, pero sin embargo te has metido en el mundo del periodismo, ¿no? Pues desde siempre, desde el principio, empecé en prensa, un poco casi por casualidad, diseñando prensa, y después lo que más me gustaba era escribir, y empecé ahí, y bueno, pues aparte de escribir, hago radio y algo de televisión, un poquito. Sí. Y hiciste un documental que por eso estuviste en el programa, sobre ese extraño zumbido, el hum, lo llamabas, ¿no? Sí. ¿Tuvo premios ese documental? Bueno, fue seleccionado en el Festival Internacional de Documental Alcance este año pasado, 2018, y la verdad es que ahora para septiembre lo subiremos ya gratis a la red, porque lo que se hizo fue un poco para dar a conocer el por qué ese Han tuvo una repercusión muy distinta, por qué ese Han provocó, entre comillas, un pequeño maremoto en la zona de Cádiz, y por qué, curiosamente, en un BOE de ese mismo año, el gobierno lanza unas directrices de prevención ante un posible maremoto en esa zona, ¿no? O sea, si el Han tenía algo que ver, si es motivo de prevención o no. Entonces, ante esa digamos cosa, lo que hicimos fue
consultar a geólogos, a personas técnicos en el tema. Hicimos un documental que la verdad es que gustó, bueno, pues fue seleccionado y ahí está dando vueltas. Están avisando últimamente mucho de maremotos en nuestra tierra, ¿eh? Sí, y hace poco ha habido también un caso de retirada del mar, que también se conoce, no es digamos un maremoto, pero es un fenómeno costero, pero realmente está habiendo bastantes cosas últimamente. Cosas extrañas. No vamos a ir al mar, esta vez nos vamos a ir a las praderas a hablar de unos indígenas que nos interesan mucho, que forman parte de esa Daga del Sol, que es una novela, ¿no? Es una novela, lo que pasa es que a mí me gusta, igual que la primera, construir la novela sobre un lecho histórico, y luego ya después sobre hecho histórico ya pongo la parte, digamos, de fantasía, pero me gusta que el lector, muchas veces dude, porque en la primera sobre todo hay lectores que me han dicho, ¿pero esto es cierto? Digo, no, pues curiosamente esta parte tan fantástica es cierta. Es cierta. O sea que... No sabes tú las ganas que teníamos de hablar de los Anasazi. Este es nuestro invitado, 900-137-137 en nuestro teléfono. Nos vamos de viaje a su encuentro. Comienza el viaje. Nos vamos a Mesa Verde. Mesa Verde, sudoeste de Colorado. Tierra de cañones escarpados, elevadas mesetas y algunas de las ruinas prehistóricas más impresionantes de Estados Unidos. Pero desde que estos pueblos abandonados fueron descubiertos por primera vez a finales del siglo XIX, no han dejado de desconcertar a visitantes y arqueólogos. Esta noche buscamos los enigmas de los Anasazi. Los Anasazi fueron una civilización india que se asentaron principalmente en Mesa Verde hacia el 200 de nuestra era. Tuvieron su apogeo entre los años 800 y 1100 para luego desaparecer casi de la noche a la mañana. Conozcamos el comienzo de la historia de esta fantástica civilización. Ahí están algunos datos de este pueblo. Qué increíble pueblo, ¿verdad? La verdad es que sí, en realidad una civilización se puede decir que es arqueológica, porque provienen de esas primeras poblaciones que cruzaron el estrecho de Bering, que bueno, de esa glaciación que se abrió, ese paso que ahora es un brazo de mar, pero bueno, el agua descendió más de 100 y pico de metros y se abrió un canal de tierra de 1000 y pico de kilómetros, como desde mi ciudad hasta casi París, ¿no? Y curiosamente, por esa parte entraron toda clase de seres vivos, desde clases de animales distintos hasta poblaciones humanas, desde la parte de Siberia al norte de Asia, que curiosamente, como dato muy curioso, cuando saqué toda esa información para prepararme, ese famoso tigre de dientes de sable tan conocido que lo usan los niños, hizo el camino al revés. ¿Sí? No se sabe exactamente, genéticamente tuvo alguna tara o algo y hizo el camino al revés, se extinguió antes que los demás precisamente porque pasó al lado que no debía. Es curioso, como un dato curioso, pero me sorprendió. O sea, que ellos venían de la zona asiática. Exactamente, para América. ¿Estaban emparentados con los Hopi, con el resto, los Sioux, los Lakota? Solamente provienen de una sola tribu, ¿verdad? Oficialmente lo que es la arqueología los data sobre el 15.000, cuando pasaron por el estrecho de Bering, por Beringia. Pero realmente se han encontrado en el fondo del mar ahora, a más de 50 metros, se han encontrado utensilios, herramientas de entre 30 y 50.000 años. El problema es que, como bien sabes, el carbono 14 tiene un problema, que a partir de 50.000 años ya se degrada, ya es difícil datarlo. Pero hay tres, puntales que sustentan eso. Es que en el 1876 un médico estadounidense, Charles Abbott, encuentra en su granja, en Delaware, unas herramientas de piedra que lleva a la Universidad de Harvard. Y allí, en Harvard, datan de que eso es del Pleistoceno. Automáticamente toda la jerarquía cristiana se pone en contra, porque bueno, evidentemente la religión pesaba mucho en ese terreno y decía que eso era imposible, pero los datos que van saliendo hacen corroborar y ver que verdaderamente era así. De hecho, hoy día esa granja está considerada monumento histórico nacional. Después pasa otra cosa, que es que un indígena, un descendiente también indio, llamado Wyman, encuentra una punta de flecha. Y esa punta de flecha la encuentra en una aldea que se llama Clovis, se la lleva al famoso instituto Smithsonian y en el Smithsonian determinan que esa punta de flecha es posiblemente de ese pueblo, pero el pueblo primigenio que pasó. ¿Por qué digo primigenio? Porque muy recientemente un genetista llamado, me parece que es Merimer, resulta que
haciéndolos a los grupos mitocondriales, que es donde, digamos, los clasifican de la A a la Z, y califican las poblaciones, cómo se mueven. Determinó que los indios de Norteamérica provienen de un solo grupo. O sea, fue el estrecho de Bering lo cruzó un solo pueblo, que de luego se asentó en la parte de Norteamérica y luego una parte bajó hasta Sudamérica. ¿Y cómo lo sabe? Porque del A, B, C y D, que son esos 4 grupos, el A y B solamente mutaron a los que llegaron al sur. Los que se quedaron en el norte, que eran los Anasazi, conservaron prácticamente el ADN puro. O sea, tenemos eso de la EVA mitocondrial, pero también hay un ADN que es el de Adán cromosomal. Y entonces también se sabía. Entonces, los Anasazi son, digamos, un pueblo prácticamente arqueológico, o sea, casi puro. ¿Cuánto tiempo duró la civilización Anasazi? Pues como muy bien habéis dicho en la introducción, empezaron sobre el 200. Digamos, ese pueblo empezó a diseminarse en pequeños pueblecitos, pero luego se volvieron a juntar sobre el 200. A partir del 800 hasta el 1100, digamos, fue la eclosión, la cúspide de ellos, ¿no? Y aproximadamente sobre el 1200, en términos, digamos, vamos a decir, términos de civilización arqueológico, desaparecieron casi de la noche a la mañana. O sea, 1000 años duró la civilización. Exactamente. Y es curioso porque hay una frase en Parque Jurásico que a mí me gusta mucho cuando dice: en la vida se abre camino, pero es que las civilizaciones también, Miguel, se abren camino, porque cuando en el 200 ellos empiezan, aquí, digamos, estamos siendo la península ibérica, no existía España, invadido por los francos y por los suevos. Cuando ellos, digamos, están en el máximo apogeo, aquí está cayendo el califato de Córdoba. O sea, civilizaciones que caen y nacen. Y luego también, en el mismo tiempo que ellos, en otro lugar, en la península de Yucatán, los mayas están con Chichén Itzá. O sea, digamos que las civilizaciones, creemos que si nos perdemos nosotros, todo se va a ir al traste. Yo creo que las civilizaciones van y vienen. O sea, prácticamente estamos en un continuo nacimiento y muerte de civilizaciones. Y era un pueblo altamente desarrollado, a pesar de lo que podamos pensar sobre ello. Exactamente. Ellos, donde vivían, digamos, un poco... parece un poco sacado de cuentos de una película de pirata esta con la X del, lo vamos a contar ahora en esa situación. Estaban en principio en el estado de Utah. Sí, en Utah, entre Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México. Parece, algún oyente dirá, bueno, pero es una división muy moderna. Sí, una división moderna, pero las personas que lo hicieron parece como si supieran que en ese lugar había un lugar de poder, o sea, una corriente telúrica, y se quedó grabado, ¿no? Porque es como una X del tesoro, o sea, perfectamente delimitado. Vamos a ir a ella, si te parece. 12:20, 1:20 en las Islas Canarias, 900, 137, 137. Más datos de este extraño pueblo. Vamos a ver esa X. Espacio en blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Los Anasazi estaban asentados en un lugar que parece sacado de una película de piratas, Las Cuatro Esquinas. Una sorprendente intersección fronteriza de 4 estados, como son hoy Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México, y que forman una cruz perfecta, casi como la X que aparece marcada en los antiguos mapas del tesoro. Todo apunta a que en ese lugar confluyen fuerzas y fenómenos extraños, es decir, cumple con todas las referencias para definirlo como un lugar telúrico o de poder. Dejaron vestigios monumentales y también de carácter litúrgico, que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Cómo se descubre este increíble lugar? Vázquez de Coronado llega a él en el siglo XVI y, según sus crónicas, les produce tan malas sensaciones el lugar que deciden pasar de largo. Siglos después sería un destacamento de caballería americano quien lo redescubriera y lo comunicara a las autoridades, que inexplicablemente lo olvidan durante 50 años más, hasta que finalmente un ganadero detrás de unas reses extraviadas lo vuelve a descubrir.
Esta es parte de la historia, pero hay más. Más que vamos a conocer ahora. ¿Quién lo descubre? Como decía, sí, Vázquez de Coronado. Sí, Vázquez de Coronado lo descubre, pero fíjate que los conquistadores, sabes que eran muy aguerridos. Hemos estado hablando antes de Cabeza de Vaca, era gente que recorría Norteamérica, salía por el otro lado sin retaguardia, sin víveres, pero les produce vamos a decirlo en plan colocar un mal rollo, que deciden pasar de largo. Pero qué curioso que los indígenas hubieran utilizado ese lugar como algo, en esa Sí. cruz, como algo especial, y los conquistadores Ellos- pasaran de largo diciendo sí. qué mal sitio, ¿no? Porque como veremos después, ahí pasaron cosas que después que yo creo que cambiaron un poco la energía del sitio. Del buen Entre ese lugar o sea, entre que Vázquez de Coronado lo encuentra y después llega ese destacamento que digamos que le da un poquito más de visibilidad, también pasa una cosa, que es que hay dos misioneros franciscanos, que es Silvestre Pérez de Escalante y otro que no me acuerdo cómo se llama, pero de apellido Domínguez, que buscando un paso hacia las misiones de Arizona se encuentran con aquello y entonces cartografían muy bien el terreno, y eso queda también cuando ya el Estado, a través de ese ganadero, que fíjate lo que son las cosas, los americanos, sabes que todo lo que tenga más de 100 años lo toman como algo, sin embargo lo dejan olvidado durante 50 y le hacen caso ya, porque este ganadero se enteran que está empezando a vender objetos sagrado y objetos litúrgicos que encuentra, entonces ya toman carta en el asunto y aprovechan también esas cartas de estos misioneros franciscanos, y de hecho en honor a ellos hay un pueblo allí en Cañón de Seco que se llama Pueblo Escalante y Pueblo Domínguez, en honor a estos dos franciscanos. Qué curioso. ¿Cómo vivían? ¿Vivían en tipis o...? Pues mira, yo creo que la imagen que ha dado el cine americano de los indígenas realmente es un poco, no solamente distorsionada, sino un poco, yo creo que cruel un poco, porque... Eran siempre los malos y siempre, y perversos, aparte incultos, eso, sucios, guarros, etcétera, salvajes, que vivían en los típicos tipis de tela, y para nada, o sea, no digo que no hubiera alguna tribu así exactamente, porque hay de todo, pero realmente eran sociedades bien estructuradas y algunas muy complejas, ¿no? En el caso de los Anasazi, construían unas casas que tenían un pequeño cimiento como de 1 metro, donde era circular, como tenemos aquí la mesa del estudio. Ahí abajo, digamos en el centro, había un hogar que tenía un tiro hacia arriba. ¿Luego? Exactamente, ahí se guardaba todo lo que eran los alimentos y dormían por la noche. Y en la parte del techo arriba lo que era una terraza, y ellos arriba es donde, digamos, prácticamente hacían la vida. Con el sitio que era de mucho calor, vivían prácticamente en las terrazas. La estructura que tienen al principio con la que hacen después no cambia. O sea, la estructura es la misma, aunque primero es de adobe, un adobe que ahí en México le llaman jacal. Y está, fíjate qué curioso, porque no está hecho el adobe así apelmazado y tal, sino estaba hecho sobre lo que hoy se llama la ferralla, el mallazo, que eso de echan el hormigón, que esa rejilla, pues lo hacían con madera y ese adobe se quedaba bastante sustentado. Al cabo del tiempo empiezan a hacerlo en piedra y ya empiezan a tomar estructuras complejas. Y bueno, lo más curioso es que no solamente lo hacen, digamos, de un piso ni dos, sino incluso hasta 5 y 9 pisos, como veremos. O sea, 9 realmente pisos. 9 pisos. O sea, realmente hasta mediados del siglo XIX, Miguel, que se empieza a construir los primeros rascacielos en Norteamérica, tienen el honor de ser los edificios de vivienda más altos de Norteamérica. O sea, los anglosajones, cuando descubren aquello, a diferencia de los españoles, que tenemos la leyenda negra, los españoles Vázquez de Coronado consideró que era un pueblo culto, un pueblo civilizado. Incluso Silvestre de Escalante habla de un pueblo inmemorial civilizado. Sin embargo, los anglosajones lo toman como si fueran unos incultos, y ya veremos después que de inculto nada por muchas cosas. Vamos. Vale. Has dicho Vázquez Coronado, ¿qué fecha era ya? Pues era el siglo XVI. Siglo XVI. ¿Seguían estando los Anasazis ahí? No, ya habían pasado. Desaparecido. Prácticamente llevan como casi 3 siglos ya desaparecidos. Vale. 2 y 26, 1 y 26 en las Islas Canarias. ¿Damos un pasito más, te parece? Vale. Pues nuestros compañeros ofrecen otra introducción para ir conociendo un poco más a este pueblo. Radio Nacional, el sonido que nos une. Un viaje que se hace en lancha. Es un edificio que se parece un poco a una base lunar. Se visten con buibúis. Andando desde el centro de la ciudad. Es un ejemplo de convivencia de cultura. Te da una sensación cuando estás aquí en el... Nómadas, con Álvaro Soto. Esta temporada 2 destinos por semana. Nómadas, sábados y domingos a la 1 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Esta noche, en Espacio en Blanco,
El temazcal en traducción así en castellano sería la casa donde puedes respirar el aire purificado por el fuego y el agua. Este elemento del agua sobre las piedras, sobre la tierra, preñadas de fuego, crea el aliento de vida, que es el vapor. Y aquí hay una alta magia, aquí hay una alquimia, aquí hay una fuerza donde están los 4 elementos, donde explota la vida. ¿Por qué los Anasazi decidieron trasladarse a estos acantilados? ¿Y por qué abandonaron toda esta región apenas unas décadas después para no regresar jamás? Hoy en día, arqueólogos e indios americanos siguen discutiendo todas estas cuestiones. Pero lo que está aquí en juego es la imagen de los Anasazi como pueblo pacífico. Todo el mundo está de acuerdo en cómo empezó todo. El pueblo que luego fue conocido como los Anasazi empezó a cultivar esta zona del sudoeste americano en el año 1 después de Cristo. Durante la mayor parte de su historia vivieron en pueblos pequeños repartidos en las mesetas y los valles. Pero a mediados del siglo XIII ocurrió algo. Los Anasazi empezaron a juntarse. Construyeron muros altos alrededor de sus asentamientos o tomaron la sorprendente decisión de trasladar pueblos enteros a los acantilados. Entonces, apenas 50 años después, también abandonaron estas casas, dejando atrás la mayoría de sus posesiones como si planeasen volver. En lugar de eso, desaparecieron de la historia. ¿Fueron los Anasazi invadidos por otra tribu? ¿O acaso fueron víctimas de la sequía? ¿Por qué esta avanzada civilización desapareció de repente? En la región suroeste americana no hay misterio que haya desconcertado más a sus habitantes que el de las asombrosas cuevas excavadas en la roca de Mesa Verde. ¿Por qué en el siglo XIII el pueblo de los Anasazi se trasladó a estas maravillosas construcciones sin explicación aparente? ¿De qué huían? ¿Acaso lo hacían de la sequía? ¿O se trataba más bien de asegurar supervivencia acosados por la presencia de una tribu invasora? Busquemos respuestas. Eso vamos a intentar, pero antes damos un pasito atrás porque tenemos muchas preguntas de los oyentes que nos dicen cómo eran capaces de construir eso. Tengo aquí un dato que decías que eran capaces de traer millones de piedras y 250.000 árboles. Sí, fíjate que cuando empiezan ya a construir en piedra, aparte de las estructuras complejas, de conocer incluso el cifrado numérico, o sea, tenían bastantes conocimientos astronómicos y de construcción que no se sabe cómo sacaron, pero lo más interesante es que aparte de mover millones de piedras y traer del bosque más cercano, se ha comprobado que estaba a 50 millas, o sea, casi unos 60 kilómetros, y los arqueólogos y los investigadores han calculado que para las vigas de allí hicieron falta casi 250.000 troncos de árboles, o sea, no tenían en principio, digamos... Rueda no la conocían, la rueda. La rueda no la conocían, el caballo no llegó hasta los españoles y no tenían, digamos, máquinas de construcción. ¿Cómo fueron capaces de hacer eso? Pues no se sabe, pero realmente había pueblos que eran realmente, no tenían nada que envidiar a la cultura romana, ¿eh? Ajá. Para nada. Hay un pueblo que se llama Pueblo Bonito, sí, que es quizá la construcción más importante que tienen los Anasazi. Para que el oyente se haga una idea, se puede imaginar un croissant. Pues la parte que le falta al croissant culmina esa circunferencia, esa era la plaza donde, digamos, Pueblo Bonito es la construcción más importante de los Anasazi y digamos que es como, se puede decir que el primer edificio multiusos que se conoce un poco, que tenga, digamos, conocimiento, y es porque era un lugar donde iban a comerciar con todos los pueblos pequeños que habían diseminado por la meseta. ¿Un centro comercial? Exactamente, centro comercial. Después iban a adorar a sus dioses y luego servía porque tenía... Pueblo Bonito tenía construcciones de 5 pisos
y 600 habitaciones. Sí. En el hotel donde estoy, que es súper moderno, no tiene ni la cuarta parte. O sea, que quiero decir que los ingleses, o sea, los anglosajones hablaban un pueblo inculto. Pues para ser un pueblo inculto se manejaba muy bien. O sea, y tenía un hotel para la gente que venía servía como hotel. O sea, que tenían 600 habitaciones donde se alojaban las personas que iban tanto a comerciar como a adorar a sus dioses. O sea, fíjate la cultura tan desarrollada que tenían. Hablaremos luego de los dioses. Los vecinos les llamaban enemigos. Bueno, la palabra en realidad Anasazi no ha quedado registrado cómo se llamaban en realidad, o sea, cómo se llamaban a ellos mismos. Anasazi es una palabra de origen navajo que significa los antiguos o los antiguos enemigos. Y eso se lo pusieron los navajos que conocían de la existencia de los Anasazis, pero se encontraban a muchos kilómetros de ellos y no, o sea, lo consideraban un pueblo muy, muy bien organizado, fuerte, poderoso, entonces no se atrevían a ir allí. Los navajos prefirieron llegar, cuando ya no tuvieron más remedio, un siglo después, empujados por los colonos, y les llamaron Anasazi. Pero los descendientes de los Anasazi, los Zuni y los Hopi, le prefieren llamarles Hisapsinón, porque para ellos Anasazi es como le pasa como a los inuit, que no quieren que le llamen esquimales, porque es un término despectivo, como devorador de carne cruda. En este caso, ellos prefieren Hisapsinón, que significa pueblo ancestral o pueblos ancestrales, es, digamos, un poco más bonito. Uh-huh. Y es una palabra un poco despectiva, pero bueno, es la que le pusieron. Ya, nos preguntaban desde México si los Hopi y los Zuni eran descendientes de los descendientes de ellos, exactamente. Vale. Tenían una red de carreteras también, ¿no? Bueno, eso es realmente otra cosa impresionante. Aparte de las que se han encontrado de por sí mismas, ¿no? Que algunas... hasta que aquí, por ejemplo, en la península ibérica, hasta que no llegue el Imperio Romano con sus legiones, no se hace una red de carreteras, de calzadas verdaderamente importante, ¿no? Y que, aparte de la calidad que tenían, estaban muy bien diseñadas. Tanto es así que muchas autovías, autopistas discurren sobre antiguas calzadas romanas, ¿no? Pues en este caso, allí hacen una red de carreteras, no tan bien hecha con los romanos, de arena, pero de 800 kilómetros cuadrados, una red extensísima. Eran unas carreteras de 9 metros de ancho, o sea, casi como una carretera de 2 carriles, y lo curioso es que quitando las que estaban cerca de Pueblo Bonito, que bordeaban cosas, el resto, Miguel, mira qué curioso, eran, no se sabe si era por un patrón astronómico, por un capricho, porque tenían un sentido, eran rectas, pero rectas, cuando digo rectas, para que te hagas una idea, ¿tú te acuerdas ese programa de humor que hacía Emilia Aragón, que era que seguía una línea, sí, y la línea subía y él subía y bajaba? Bueno, sí, pues lo mismo, la orografía del terreno la salva y sigue ese camino. Pero es que hay alguno que ya es, digamos, el culmen, que es el Camino de Cristal, que es un camino recto, pero hecho con trozos de cerámica, porque ellos trabajaban muy bien la alfarería y la cerámica. Y que de pronto, imagínate que tú vas por una autopista con el coche y de pronto corta, en mitad del desierto, se acaba ese camino y ahí no hay más nada. Entonces, ¿qué era? ¿Un camino de recibimiento a algunos seres que venían? ¿O era algo litúrgico? ¿O algo, una señal hacia el cielo? No se sabe exactamente. Se llaman el camino de cristal. Es el más extraño de todo. Qué curioso. Preguntan también que qué vendían. Veo aquí que decías que en ese centro comercial de ese Khorasan, sí, mantas y camisas, calzado, prendas de cuero, collares, brazaletes, peines, cestería. De todo. Fíjate si la cestería eran avanzados, que había pueblos cercanos, pequeños, que le llamaban los hacedores de cestos, porque los cestos que hacían eran tan buenos que parece ser que el entrelazado que tenían podía contener, o sea, podía echar hasta líquido y se podía transportar líquido. Y en cuanto al calzado, volvemos a lo mismo de antes, que me gusta, porque cuando yo saqué toda esta documentación para la novela me dio muchísimo coraje de que esa leyenda que tenemos siempre y como otros pueblos se dediquen, digamos, a hacer desprecio a estas civilizaciones. Frente a este tema que decía anglosajón, los Anasazi tenían calzado, usaban calzado de verano y calzado de invierno. Sí. Y tanto es así que una empresa americana de calzado deportivo, tú sabes que esas personas que hacen esa escalada libre, que da miedo nada más que verlo, bueno, pues utilizan unos calzados que son como una segunda piel, que se llaman pies de gato. Bueno, pues hay una empresa americana, no me acuerdo el nombre, pero que ha hecho un tipo de pies de gato que en honor a donde se fueron, que veremos ahora, le ha llamado Anasazi, a ese modelo. O sea, tú vas y dices, quiero el modelo Anasazi, y te lo venden. De hecho, lo puedes comprar, creo, por Amazon. O sea, que fíjate. Y vendía lo que tú dices, todo, incluso la alfarería. Fíjate, otro dato. Cuando ellos hacían alfarería para ellos, tazones, vasos, todo tipo de cosas, vasijas, la pintaban en negro sobre fondo blanco. Pero cuando te la vendían a ti, o cualquier pueblo, era negro sobre fondo rojo. O sea, ellos distinguían entre lo que hacían para ellos,
y lo que vendían para los demás. O sea, pues vemos que una sociedad muy bien organizada. Conocían la proporción áurea y sabían canalizar el agua también. Exactamente. Yo encontré una tesis de la Universidad Politécnica de Barcelona que hablaba de, bueno, cómo aprovechaban, igual que los romanos aquí, esa caída del agua de las montañas, cómo iba a reservorios, cómo esos reservorios iban a canales y cómo, para proteger de los lodos y tal, hacían la parte de cultivo en una especie de montículo que al mismo tiempo, fíjate qué curioso, los incas hacían lo mismo en Perú y le llamaban camellones. O sea, en distintos sitios, a miles de kilómetros distintos, dos civilizaciones hacen lo mismo. Lo que hablábamos antes de ese registro acásico, campo morfogenético, que ese saber ancestral que de pronto salta y hace que dos civilizaciones hagan lo mismo en sitios distintos. Qué curioso. ¿Cuánta gente componía el pueblo? ¿Se sabe? Pues al final fueron casi 40.000 personas, un pueblo bastante numeroso para la época. 40.000 personas. ¿La mujer tenía un papel importante? Muy importante. Yo, por lo que he sacado, hay investigadores que hablan de que era una sociedad matriarcal, pero pues yo, por lo que he visto, yo me inclinaría más a decir que era una sociedad bastante igualitaria, o sea, porque las mujeres tenían una serie de papeles muy bien reservados y muy bien delimitados, ¿no? La propiedad, el comercio de ciertas cosas, tal. Sin embargo, el hombre tenía otras y en ninguno se metía de cada uno. De hecho, cuando hacía las ceremonias, que veremos en la esquiva, las mujeres tenían prohibido la entrada. A pesar de ser, si fuera así una sociedad matriarcal, las mujeres hubieran sido, como habéis hablado aquí muchas veces, chamanas, sacerdotes. O sea, en este caso no tenían prohibido el tema, ¿no? O sea, no se sabe muy bien por qué, pero yo pienso que eran igualitarios. ¿Y qué pasó? Decíamos en esta introducción. De repente parece que abandonan las praderas y se van a Mesa Verde, esa pared, y ahí empiezan a construir parte de sus casas, ¿no? Sí, pero ¿huyendo de qué o de por qué? Ese es el tema, porque mira, hay un premio Pulitzer que era Jared Diamond, que escribió un libro que se llama Colapso, que hablaba sobre porque hay algunas sociedades que perduran y otras no. Y él ponía un ejemplo, comparaba a los Anasazi con la isla de Pascua, con Rapa Nui, y fue muy criticado, y las dos teorías que sacó se la tiraron por tierra, y además verdaderamente de un modo bastante fácil. En el caso de la isla de Pascua, porque bueno, por el alejamiento y está totalmente aislado, porque hubo después un desarrollo de roedores de rata que no tenían depredadores, pero en el caso de los Anasazi no era así. Él hablaba de que los Anasazi podían haber colapsado porque explotaron mucho los recursos naturales y un agotamiento de esa reserva. Pero tú que conoces muchos pueblos indígenas sabes que los indígenas generalmente respetan mucho el sitio donde viven, son personas bastante respetuosas con la naturaleza. Eso se cae un poco por tierra, porque además no solamente eso, sino que hay una ciencia, a ver si la digo bien, la dendrocronología, que es la que estudia a través de los anillos de los troncos de los árboles. En este caso los que han cortado han sido de las vigas que hemos hablado antes de Mesa Verde y de Pueblo Bonito, y han estudiado todos esos años y se han encontrado con que durante todo ese tiempo de los Anasazi ha habido mucha sequía, y en el 1100 hubo una sequía importante, pero no hubo digamos una sequía tan importante como dicen, porque planearon la construcción de un templo, un templo que le iban a llamar el Templo del Sol, que dejaron iniciado. Si hubiera habido una sequía tan fuerte, no hubieran iniciado ese templo. Pero ya lo más de lo más es que cuando llegan los arqueólogos, que los dirigía un alemán, como veremos, se encuentran con lo siguiente: los utensilios de cocina puestos sobre el fuego, algunos con comida petrificada, los hombres habían dejado en su gran mayoría las armas contra la pared, las mujeres que llevan una especie como de mochila de madera donde ponían a los niños abandonada, y ya lo más es silos llenos de sal, que hoy a lo mejor nos parece una tontería, pero en aquel tiempo dejar abandonada la sal era como dejar abandonada una habitación llena de oro, era donde se conservaba la comida, o sea, era importante. ¿Por qué se fueron tan precipitadamente y se fueron a un sitio que no tenía nada a mano? O sea, todas las reservas naturales, todo el aprovisionamiento, el agua, la comida, la caza, estaba lejos de todo, y además no solamente eso, sino que el que vaya allí al parque natural que está entre Albuquerque y Farmington, hay sitios donde no se deja entrar al turista porque es realmente peligroso, o sea, que es difícil subir, y encima hicieron torres de vigilancia. ¿Pero para vigilancia para qué? No se explica muy bien ese miedo tan grande, ¿no? Qué curioso. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos dando algún dato más de este pueblo tan increíble. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Sigamos desentrañando más misterios de este enigmático pueblo. ¿A quiénes adoraban los Anasazi? Sus dioses eran los Kachinas. Los Anasazi creían en los mundos superiores e inferiores del ultramundo terreno y tenían un gran conocimiento astronómico. Los Kachinas, al contrario de lo que se piensa, nunca fueron considerados verdaderos dioses. Es más, ellos hablan de que eran seres visibles, de apariencia humana, que tenían un elevado conocimiento que les permitía volar a increíbles velocidades sobre lo que los Anasazi llamaban escudos voladores. Es decir, eran seres corpóreos que necesitaban de una máquina o de aparatos para transportarse y que al parecer vivían en ciudades o instalaciones subterráneas. Estos dioses les salvaron en una ocasión de una terrible inundación. ¿Y sabéis cómo lo hicieron? Pues al igual que sucede en la Biblia con Moisés y el pueblo elegido, les condujeron con una extraña nube durante el día y una extraña estrella durante la noche, hasta ponerles a salvo en un lugar seguro. Son algunos de los misterios de este extraño pueblo. Qué curioso, Pepe. La verdad que sí. Los Kachinas, eso de que los elevaran, les salvaran de una inundación levantando, qué curioso, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que realmente muchos pueblos, y o sea, tú conoces bastante, sabes que realmente yo creo que ha habido muchos diluvios, porque lo que comentabas ahí, de esa analogía con Moisés y la Biblia, yo pienso que muchos pueblos en distintos momentos han tenido, yo creo que la visita de ciertos seres que han debido ser casi los mismos, porque realmente es un corpus mistérico muy parecido a lo que hablábamos de en Valcamónica, en Italia, en Tassili, en Argelia, en Charama, en la India, porque esos seres han aparecido en el mismo tiempo en lugares distintos y en culturas que nunca se han conocido ni se van a conocer. ¿Cómo ha sido posible eso? Bueno, pues no lo sabemos. Quizás sea un plan establecido o una casualidad, no lo sabemos. ¿En qué creían esta tribu? Bueno, los Kachinas en este caso, como tú dices ahí, tenían, digamos, había una especie de analogía con los hombres hormiga, porque ellos cuando utilizaban los rituales que hacían en las kivas, hablan de que... ¿Las kivas qué eran? Las kivas, vamos así decirlo, es un templo. Parecido, es digamos donde oficiaban su liturgia, ¿no? Los cánticos, las oraciones, en un principio eran, bueno, en un principio y al final, pero me refiero en un principio nada más que se hacían esos cantos litúrgicos. Las kivas fueron evolucionando igual que las habitaciones, se hicieron más grandes y al final eran de unos 18 metros de diámetro, o sea, grandes, tenían una altura considerable y estaban excavadas 5 metros hacia abajo del suelo. Había unos sillares que las bordeaban y donde se podían poner casi 100 personas. Decían los investigadores que era porque ellos era una especie como de acercamiento hacia ese pueblo hormiga que consideraban que venía del subsuelo, ¿no? Entonces querían estar como más cercanos a ellos, ¿no? En un principio, como te digo, eran cánticos, pero en los sacerdotes Anasazi, que veremos que como toda liturgia tiene también un poco la parte de magia, digamos, en la parte buena y la parte mala, ¿no? Pues ellos querían sustentar ese poder haciendo ver que toda esa mesa verde, que en su momento era un vergel, era porque los dioses estaban contentos con ellos, con su poder. Entonces ellos oficiaban esos cánticos, pero empezaron a introducir sustancias enteógenas, o sea, el peyote, la ayahuasca, pero fíjate que, igual que los Yanomami no consumen la ayahuasca, no la comen, sino que la esnifan, en el caso de los sacerdotes Anasazi, las quemaban en los hachones, o sea, las antorchas que salían de las paredes. Y en menos de 10, 15 minutos, ese... que se llama DMT, la dimetiltreptamina, ya estaba corriendo por la sangre de todos, o sea, con lo cual veían, digamos, a Dios se veía, o sea, digamos, estaban en una comunión, en un estado alterado de conciencia. Ellos empezaron
digamos, por un poco manejar a ese pueblo, haciéndoles ver que seguían con el poder de los dioses. Pero aquello se empezó a ir de las manos y llegaron a practicar el canibalismo. No se sabe muy bien si por mimetización, por esos seres que aparecieron, si por una práctica, digamos, de control social, una práctica litúrgica, no se sabe muy bien. El caso es que aquello, digamos, podía ser una degeneración social en un grado sumo, ¿no? Lo vamos a ver en la última parte del programa, si te parece. Hay un dios que me parece que has dicho que se llamaba Sipapo. Sí, bueno, ¿Qué es un el portal. Sipapo? Resulta que un portal. Sí, un portal. Ellos allí, como te decía antes, en el Chaco hay, digamos, un portal. Ellos conocían un portal que estos sacerdotes sabían de sus ancestros, que fue cuando hicieron ese ritual y donde aparecieron este pueblo que ellos llamaban el pueblo hormiga. Le llamaban el pueblo hormiga porque, como está pintado en las paredes, tienen una cabeza redonda con unas antenas. Podemos simular, cuando se ve, prácticamente se ve como ese astronauta de Tassili, se ve ese como una especie de casco, pues es igual, ¿no? En este caso, estos sacerdotes deciden hacer ese mismo ritual en ese portal, que no se sabe exactamente ahora dónde está situado, pero sabe que está en esa intersección. Y lo que aparece por ese portal no es, porque ellos creían en los mundos interdimensionales, no es ese pueblo que les ayudó en el pasado, incluso les ayudó en muchas técnicas que hacían, sino que apareció un pueblo totalmente distinto que literalmente, según cuentan los Hopis, los Zuñi y parte de los navajos, literalmente les devoraron. Y no se sabe muy bien exactamente, porque hay un documental muy bueno que yo animo a la gente a escucharlo, creo que es de National Geographic, y hay un doctor, se llama creo que es el doctor Mollet, que le hacen una entrevista, como estamos aquí hablando, ¿no? Y él está contando, es un doctor navajo, ¿no? Y está contando la parte oficial, ¿no? Pues tal, y cuando termina, apartan la cámara, y entonces el entrevistador le dice: ¿pero usted realmente cree? Se queda el micrófono abierto, dice: ¿usted realmente cree eso que me ha contado? Se queda un silencio y le dice este señor: le voy a contar lo que por tradición oral me comentó mi familia. Empieza a contar que realmente se abrió un portal y lo que salió por ahí, algo que él no dice exactamente lo que dice, que fue algo de lo que no quieren hablar, que allí sucedió algo terrible, y ahí lo corta. Qué curioso. Tenemos todavía una última parte para ver esa otra teoría, sí. Y si me permites, hay una analogía, cuando yo descubrí esto, con algo que tú hablaste aquí una vez, que además, un documental que recomiendo mucho, que es Chavín de Guantar, sí. El Teatro del Más Allá. Tú estuviste aquí hablando, José Miguel Novoa, creo que era, José Miguel Novoa, me parece, cómo esos sacerdotes hacían a través del sonido del agua, de sustancias alucinógenas y de corriente y sonido a través, hacían crear visitantes que estaban en contacto. Pues lo mismo hicieron los sacerdotes anasazios. O sea, date cuenta que las mismas civilizaciones hacen casi los mismos detalles, muy curioso. Si queréis echar un vistacito en nuestras redes sociales, estamos poniendo fotografías de lo que se ve en esa pared. Hay pinturas rupestres con caras increíbles, eso como dices tú, hombres hormiga. Y luego otros que parecen como esa película que había de extraterrestres, que parece un pulpo con varias... Un cuerpo, se llama La Llegada de la película, con varios tentáculos por ahí, increíble, ¿no? Incluso hay uno con alas, hay como una amalgama de unos 5 o 6 seres. Hay uno de ellos que incluso si lo ven parece que como si Spielberg se hubiera inspirado para sacar ET. Y realmente hay un dato muy curioso, porque unos de ellos pisaban el suelo. Y entonces, fíjate que curioso, Miguel, que tú sabes que los pueblos primitivos todo era como una especie como de la mano de Hansa, de protección, de pulverizar pigmentos sobre la mano para dejar ese negativo. Pero en este caso ellos pintan las manos y los pies de estos seres. Y estos seres tenían 6 dedos. O sea, tenían polidactilia. O sea, ellos se pintan con 5 dedos. Y estos seres con 6. O sea, esa amalgama de algunos que no pisaban el suelo, que eran una especie de triángulo invertido, otros con alas, otros con una especie de pulpo, otros con unas cabezas redondas con antenas. Pero además, hay algo, que esto ya no lo he sacado en ningún sitio, sino algo que yo cuando he estado viendo me pregunto. Y no sé, a ver si algún oyente se me lo pregunta igual. ¿Por qué en distintas petroglifos del mundo, cuando el ser humano se representa muy esquemáticamente con un palito, con 2 brazos, 2 piernas, pero sin embargo los seres que salen están muy bien detallados, están verdaderamente como dibujados? ¿Es la misma mano la que los ha dibujado? Qué curioso. Seguimos adelante, tratamos de sacar conclusiones en esta última parte que vamos a ofrecer.
Veamos algunos otros aspectos misteriosos de este pueblo. Nos lo cuenta Archie Hansen, el arqueólogo jefe que trabajó en Mesa Verde. ¿Has encontrado algún hueso en estos asentamientos? Todos. Hemos encontrado todos. Encontramos varios cuerpos aquí, al fondo. Deberíamos hacernos a la idea de que no era un pueblo pacífico. De aquí no se fueron pacíficamente, es de un periodo para ellos. Aquí encontramos pruebas de muerte y violencia. En este pueblo había 3 kivas subterráneas. Eran centros en los que se reunía la comunidad Anasazi y se convirtieron en el escenario de horribles masacres. Aquí se han encontrado pruebas de violencia extrema y canibalismo. ¿Todas ellas indicaban canibalismo? Todas ellas apuntan a eso. Los cuerpos estaban rotos, hay diferentes indicios. Hay indicios de canibalismo bastante claros. Tienen que darse 7 características principales. Voy a enumerarte simplemente algunas. El brillo de las vasijas en el fondo, las fracturas de tallo verde, los huesos totalmente rotos, la médula separada de los huesos, los cuerpos desarticulados, la ausencia de cráneos, de vértebras, de manos, de pies. Este es un tema polémico. Los indios americanos se niegan rotundamente a que se identifique a sus antepasados como caníbales. ¿Es cierto que llegaron a practicar el canibalismo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Mimetización con unos extraños seres? ¿Un modo de aplacar su ira? Nuestro invitado nos da respuestas. Nos has contado que parece que había un portal por el que llegaban extrañas entidades, de repente un pueblo oculto se convierte... ¿Había canibalismo? Allí sí. Hansen decía que había pruebas evidentes de ello. Él dice que sí, y además ellos han llegado a contabilizar hasta 300 cadáveres, o sea, 300 restos de personas de todas las edades y sexos. Entonces, se propone aquí cuatro cosas: de que hubiera una hambruna extrema, cosa que realmente no encaja mucho, porque 40.000 personas, porque se comen a 300, no creo yo que eso sale mucho. Después, una patología social, que hay expertos como Polichana que dicen que sí, que es una degeneración moral de esa sociedad. Después, una práctica de control social, bueno, como hacían los aztecas, que a los, digamos, prisioneros o algo, los ejecutaban delante de caciques que venían de pueblos lejanos, como para decir, bueno, cuidado que nos la gastamos mal, ¿no? Pero yo creo que más bien lo que hay un poco una práctica ritual de mimetización con esos seres, como diciendo, bueno, para aplacar la ira, comemos a esos seres. Y fíjate que curioso, Miguel, porque la gran mayoría no están cocidos, sino están asados, del mismo modo que comían la caza mayor. Asados. O sea, asados. Se ha descubierto de que la mayoría no eran cocidos, sino asados. Porque ha habido en la humanidad ha habido muchos casos de canibalismo. Incluso en la hambruna de Rusia de 1932 se practicó canibalismo, ¿no? Pero bueno, no se hizo de esa manera. O sea, digamos que un poco fue como si no hubiera respeto por el ser humano, ¿no? La tragedia de los Andes, que se comieron los compañeros, bueno, caso de necesidad. Pero realmente se perdió un poco, digamos, lo que es el respeto por la vida humana. Y de repente desaparecieron, dejando todas las cosas ahí como si fueran a volver. Exacto. Hay civilizaciones que se van y realmente no encuentras el hilo donde tirar, donde decir cómo, igual que los maestros de estos de las catedrales, ese saber que aparece y de pronto desaparece. ¿Cómo ha aparecido, cómo ha desaparecido? ¿Dónde se ha transformado, no? Pues en este caso igual. ¿Dónde han ido esos conocimientos? ¿Dónde han ido? Y de pronto se queda todo eso ahí. Entonces, y nos queda pues esos indios, que son los que ese cine hollywoodiense saca, que son, digamos, tribus un poco más primitivas, y es los que, digamos, hacen pagar el pato a todas esas civilizaciones complejas y estructuradas que estaban antes. Tengo que despedirte. Que lean tu novela, ¿no? Porque van a encontrar más datos de este pueblo, pues sí, para nada maldito, un misterio que hoy hemos querido dar a conocer, sobre todo por esas extrañas formas. Digo a nuestros oyentes que echen un vistacito a esas pinturas rupestres y eso, algunos de los misterios que ocurren en nuestro planeta. Forma de contacto contigo. Pues bueno, pueden encontrarme en mi Facebook, Pepe López Anzuria, o en el email, pues pepelopezanzuria@hotmail.com. Y la novela pues la pueden encontrar en Poner la daga del sol, Editorial Atlantis, o en Amazon.
Espero volver a verte. Debemos una visita por Cádiz para que me enseñes algunos de los misterios que hay por allá. Y dices que te habías pasado calor cuando llegaste allí, no hacía tanto calor en Cádiz. Pues sí, ahora mismo estamos a 22 grados ahí, así está muy bien ahora mismo, ¿eh? Y sí, aquí estamos con calorcito. Pues has pillado un día bueno hoy. Gracias por tu visita, espero que sigas escuchando El Espacio en Blanco y seguimos en contacto. A ti, Miguel, un placer. Gracias. Vamos a hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, pero todavía tenemos mucho que contaros. Llegan algunos maestros de esa zona del mundo también, mexicanos, para contarnos extrañas historias, rituales que también hacían estos pueblos y otras cuantas cosas más. 900-137-137 en nuestro teléfono, Blanco Radio en las redes sociales. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros, hay muchas cosas que queremos todavía compartir con vosotros. Esta noche, en Espacio en Blanco. El temazcal en traducción así en castellano sería la casa donde puedes respirar el aire purificado por el fuego y el agua. Este elemento del agua sobre las piedras, sobre la tierra, preñadas de fuego, crea el aliento de vida, que es el vapor. Y aquí hay una alta magia, aquí hay una alquimia, aquí hay una fuerza donde están los 4 elementos donde explota la vida. Espacio en Blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.